Esto pues es un arco, un anclaje donde tengo con cuerda en la parte de arriba, tensado, y aquí un hilo que he comprado, que es este hilo de Nicrom, pues que es resistente pues a lo que es la electricidad. Después tiene, aquí le hemos puesto, pues no tiene más que esto que tiene 12 voltios, 5 amperios de salida, 12 voltios, 5 amperios, que lo ha comprado pues, los chinos, bastante barato, 8 euros, para que me ha costado. Un cable que lo he sacado yo, he puesto el enchufe, un cable que lo he sacado yo. El cable, pues por un lado, tiene una pinza que engancha el hilo, que lo he utilizado como negativo. Esto sale 12 voltios, entonces tiene positivo y negativo. Y el positivo lo he metido también de este interruptor, que tampoco es necesario, podéis enchufarlo y desenchufarlo, pero vamos, en principio, y tiene otro conector al otro lado. ¿Qué es lo que tiene aquí? Pues aquí, teóricamente, pasa la electricidad con un máximo de 5 amperios y 12 voltios. Este Nicrom me parece que era de 0,8, porque había en algún sitio en donde lo compramos un cálculo de 5 amperios 0,8 para que esto se caliente pero no se funda. Y ya está. Y con esto, pues con este sistema, tensándolo para que esto esté más o menos tenso, pues podamos cortar pues pan este negro. Bueno, más o menos. Esto, yo creo que esto que se ha quedado por el medio. Vamos a intentar rellenarlo con la resina, pero yo creo que el ala como forma, ángulo recto, esta línea recta, yo creo que está bastante bien. Vamos a intentar enlazar en otro lado. Y ya tenemos una. Bueno, pues aquí tenemos las dos alas ya. Cortadas, lijadas y preparadas para montar el eje central. Bueno, el eje central, donde vamos a poner todo el resto de cosas. Batería. Entonces, bueno, yo creo que con esta sala al final hemos conseguido que sea de aproximadamente 1,20. Bueno, pues aquí tenemos, en esta ocasión vamos a pegar las dos alas. Están pegadas, les he puesto un refuerzo para unirlos y como veo que todavía falta un poco nada, voy a reforzar la zona y después esta va a ser la parte central, que en esta ocasión vamos a poner por abajo, para así
tener también un centro de gravedad en la zona horizontal, que esté el peso en la parte de abajo. Y además así lo podemos separar y quizás esconder un poco las cosas ahí dentro. Bueno, vamos a pegar cosas. Esto es una tira de fibra de vidrio que tiene pues un ancho muy fino y colocada en la parte baja, que es donde puede hacer el esfuerzo hacia la parte de arriba el aire, pues esto refuerza la parte de abajo. Al igual que aquí, pretendo que con los golpes pues refuerce esta zona aquí. Entonces, para ponerlas, lo que he hecho es cortar con una línea muy fina, con una profundidad, y ahora lo que vamos a hacer es pegar las tiras y meterlas dentro. Bueno, pues aquí estamos. Ya tenemos preparado las alas colocadas con un invento aquí para poderlas sujetar, con la fibra de vidrio por encima, medida, más o menos colocada. Y lo que vamos a hacer es preparar nuestra resina epoxi. Bueno, lo primero es ponerse algo de seguridad para evitar cosas raras. Bueno, tenemos aquí este bote, bote de resina y el bote de catalizador. Esto va, lo que le echemos de resina lo vamos a echar aquí en este vaso de plástico. Echamos esa cantidad, no más. Tapamos toda la pared y de esto el catalizador, vamos a remover un poco, la mitad. Removemos un poquito sin fuerza para que no entren burbujas, intentándolas sacar. Y vamos a quitar. Esto voy a echar para allá para hacerle un poquito por abajo. Bajo el pincel.
más o menos. Vamos a ver qué tal sale.